Hola, en este video voy a hacer una review bastante rápida y concreta de las nuevas On Cloud Stratus. Estuve recibiendo muchos mensajes, muchos comentarios pidiéndome que haga reviews más de calzado apuntado al soporte y a la amortiguación para corredores más pesados. Esta es una buena oportunidad. Si quieren todos los detalles técnicos, características, les recomiendo que vayan al link que dejé abajo de la marca, donde van a tener la descripción. El propósito de este video es más que nada darle mis impresiones, qué cosas me gustaron, qué cosas no me gustaron y para quién recomiendo este calzado. Así ustedes están en la búsqueda de unas zapatillas nuevas, por ahí este video les sirve y les da un par de tips. Si les gustan este tipo de reviews, digamos de contenido, denme un like en el video, así yo más o menos sé por dónde viene la cosa. Y si tienen algún tema que les gustaría que yo investigue y lo compartan en los videos, déjenmelo en los comentarios, que me viene muy bien para desarrollar este canal. Como ven, este es el modelo nuevo, es una versión nueva de Cloud Stratus. Ya este tipo de calzado existía antes, lo reversionaron, le pusieron un par de mejoras. ¿Qué cosas me gustaron del calzado? Lo que más me gustó es la suela. La parte esta, como ven, las partes que están en verde en este caso son partes que no están cubiertas y que no están protegidas. ¿Por qué no están protegidas? Es más que nada para ahorrar un poco de peso en el calzado en general. Ahora, esto quiere decir que se van a gastar más, estas partes se van a gastar más rápido, lo cual no es un problema porque por lo general estas son zonas medias muertas donde uno no hace tanta presión cuando corre. Todo depende del tipo de pisada, obviamente. Pero la parte de atrás y la parte de adelante, como ven, está en negro, tiene una goma protectora que no solo hace que el calzado dure más, sino también que le da más tracción en terrenos donde por ahí está mojado o donde no se puede hacer mucha fuerza. Esto te da un poco más de seguridad. Otra cosa que me gustó es la parte trasera. Esta protección que tiene directamente es plástico, o sea, bastante duro. No solo te protege si te golpeas o lo que sea con una raíz, una piedra, sino que le da estabilidad al pie, sobre todo a la parte trasera. ¿Esto para qué sirve? Si no tenés una buena técnica de carrera, si corres mucho y ya al final uno está cansado y no mantiene la misma técnica, la misma calidad en la zancada, entonces esto es muy importante, tener este apoyo extra. La lengüeta es otro factor a tener en cuenta. Yo soy fanático, digamos, de que los modelos nuevos donde la lengüeta está cosida o tiene como una malla que la une a la zapatilla propiamente dicho y no que está suelta como pasaba antes. Esto está muy bueno para gente como yo, por ejemplo, que se la pone sin atarse los cordones y después por ahí lo ajusta. Eso está muy bueno porque no se te termina torciendo y es fácil de ponérselo. Además que cuando uno corre genera cierto movimiento y fricciones y esto está bastante bien cosido y uno no siente que te lastima el empeine. La parte superior es un mesh súper respirable, eso está bueno. En invierno vas a tener que por ahí ponerte unas medias más o abrigarte un poquito más, pero es súper respirable, es liviano, no le agrega peso a la zapatilla, con lo cual es como ponerse una media, eso siempre me gusta. La parte de los cordones parece que On aprendió de los calzados de trail running que hace, porque es básicamente la misma estructura, con lo cual te da mucho soporte, mucho agarre. Los cordones son elásticos, eso hace que si bien uno está bien sujeto, no te duela el empeine tampoco cuando corres. La amortiguación es el punto principal de esta zapatilla, está enfocado justamente a eso y funciona perfecto, nada que ver con otras zapatillas que por ahí son más reactivas. Esta no vas a sentir nada de lo que estás pisando abajo. A mí personalmente me gusta mucho esa sensación y esta zapatilla lo cumple. Lo único que no me gustó realmente de la zapatilla, y esto es algo que pasa siempre en los modelos de On, esta parte del medio tiende, cuando uno corre, sobre todo en mi caso que corro por ahí en caminos que no son asfaltados, y hay piedritas o hay grava o lo que sea, se te mete acá y es un poco incómodo porque tenés que parar, sacártelo y volver a correr, si no vas a tener ese ruidito todo el tiempo de las piedritas. Es una pavada, sí. ¿Hace que el calzado no se pueda utilizar? No, nada que ver. Pero es muy importante que tengas en cuenta eso, porque es un poquito molesto y a mí personalmente no me gusta. Te lo hacen para reducir el peso de la zapatilla, me parece que está bárbaro eso. Si corres en el cemento o en la calle nunca te vas a dar cuenta de eso, nada más te lo digo porque es algo que por lo general pasa en los calzados de On. En las zapatillas de trail running no suele pasar porque le cambiaron la suela, pero en este caso sí.
Bueno, ¿para quién está recomendado esto? Está recomendado para gente que corre de 10 kilómetros para arriba, digamos. Entonces estás preparando una maratón, lo que sea, para los fondos esto es clave. Porque tiene mucha amortiguación, no te va a hacer tanto estrés en las rodillas, en las articulaciones, así que lo recomiendo para eso. Otro perfil que yo le veo también es para corredores denominados pesados. Si no saben lo que es un corredor pesado, les dejo un video donde les explico justamente qué criterios hay en la industria para determinar eso. Pero bueno, si sos si te cuesta conseguir calzado, si sentís que los calzados son muy reactivos, si te duelen las rodillas, etc., este por ahí es un calzado para vos. Tiene buena amortiguación, está dentro del lado de apoyo, digamos, de las zapatillas, que te da un poco más de estructura. Así que este es un muy buen calzado para corredores pesados o para corredores que hacen largas distancias. Esta fue la review de las zapatillas nuevas Cloud Stratus de On. Espero que les sirva. Si tienen alguna consulta específica del calzado, me lo dejan abajo. Yo trato de responder siempre rápido. Si les gustó el video, como siempre les digo, denme un like. Traten de compartirlo a gente que por ahí le puede llegar a interesar. Y nos vemos la próxima. Saludos.